Continuamos con la ubicación espacio-temporal en el caso de la filosofía de Occidente. Este mapa que observamos acá es una joya cartográfica. Sabemos que la cartografía es el estudio de la elaboración de los mapas, de las cartas geográficas, de los, de los mapas satelitales actualmente. Este mapa data de la época del siglo VI y del siglo V antes de Cristo. Como podemos observar, Grecia es un país insular, rodeado de muchas islas y también rodeado de mares. Tenemos el mar Jónico, el mar Mediterráneo, el mar Egeo, y ya entonces encontramos una gran cantidad de islas y de islotes. En Grecia surgieron los principales pensadores, filósofos que se hacían llamar sofos, de todo lo que tiene que ver con la cultura de Occidente. Ellos entonces, teniendo en cuenta esa posición geográfica, empezaron a hablar acerca de elementos fundamentales de la composición del cosmos. Por eso, para los griegos, entonces, surge la famosa cosmología como la ciencia que explica todo desde los mismos elementos de la naturaleza, en muchos físicos jónicos, y en otros pues eran elementos que eran por fuera de la naturaleza, y que ya vamos a ver esa gran división sensualista y racionalista griega. Planteaban entonces, como el gran filósofo Tales de la ciudad de Mileto, que el agua era el origen constitutivo del cosmos, de la naturaleza. Claro, habiendo tanta agua, y que inclusive pues ya iban a surgir muchas teorías futuras acerca del origen de la vida. Habían unas ciudades muy importantes en Grecia. Sabemos que Grecia estaba conformado por ciudades, estados, por las famosas polis. No era una nación como la podemos decir hoy en día desde el término jurídico, sino que simplemente había muchas ciudades que conformaban entonces un lugar geográfico determinado, en este caso Grecia. Estos son los límites de Grecia, que se ubica entonces en Europa y en parte de Asia Menor, aquí en la península, famosa península de Anatolia. Los grandes filósofos y sabios de Grecia recibían como apellido el lugar donde habían nacido o donde habían vivido mucho tiempo, donde habían tenido una gran influencia. Es el caso, por ejemplo, de este gran filósofo que fue el primer pensador presocrático o físico jónico en Grecia. Se trata del famoso Tales de Mileto. Recibe el nombre o apellido de Mileto porque precisamente nace aquí, en la ciudad de Mileto. Entonces se le da ese nombre, Tales de Mileto, como por ejemplo Heráclito, que fue un gran sabio de la antigüedad, un físico jónico, nace en Éfeso. Entonces por eso se llama Heráclito de Éfeso. Y asimismo otros grandes filósofos como por ejemplo Genófanes, de la ciudad de Colofón, y así sucesivamente en diferentes lugares de Grecia van a recibir entonces como apellido el lugar donde habían influenciado mucho. Los griegos entonces van a expandir toda esa cultura, toda esa filosofía
hacia diferentes lugares, hacia diferentes sectores, y por eso en América Latina y prácticamente en todo el continente americano se estudia mucho lo que es la filosofía occidental, la filosofía de Occidente. Nosotros más adelante, después de que damos toda esta parte, esa filosofía de Occidente, que nos llevamos un buen tiempo, podríamos mirar otros aspectos de la filosofía, por ejemplo, oriental. Así es que comenzamos aquí con, con Grecia, con las famosas, con los famosos físicos jónicos, que llaman físicos jónicos porque la mayoría están ubicados aquí, por el lado del mar de Jonia, y que van a fundar más adelante toda una cultura llamada la cultura helenística, que compone tanto a Grecia como el sur de Italia, a través de los diferentes poblados que crearon, y a través de prácticamente la ubicación luego hacia el centro de Italia, y donde van entonces a irradiar todas las costumbres también en Italia, porque los italianos empezaron a coger todas esas costumbres, de la forma de vestir, de la forma de ser, de toda la cultura helenística, muy importante. Los grandes sabios, pintores, escultores, eh, intelectuales de Grecia, muchos huyeron hacia el sur de Italia debido a las diferentes guerras que se presentaban en Grecia, como fueron, por ejemplo, las famosas guerras del Peloponeso. Entonces, esta sería una explicación breve acerca de esa ubicación geográfica. Surgen en Grecia entonces dos tendencias muy importantes a nivel de la explicación del cosmos. Surgen entonces la tendencia sensualista y la tendencia racionalista. Los sensualistas planteaban que el origen constitutivo del cosmos y el elemento fundamental estaba basado en un elemento de la naturaleza, en un elemento natural, y por eso entonces hablaban del agua, del aire, del fuego, hablaban de la combinación del agua y el aire, hablaban de la tierra, de la combinación de la tierra con otros elementos, de la combinación de 4 elementos: agua, tierra, aire, fuego, lo que ustedes conocen como el famoso Capitán Planeta. Así es entonces que estas grandes tendencias sensualistas provienen entonces de esa explicación natural que se da acá. Y surge otra tendencia filosófica denominada la tendencia racionalista, que planteaba que el elemento fundamental del cosmos no podía estar dentro de la misma naturaleza sino fuera de ella. Entonces, por eso se hablaba de las homeomerias, del átomo inclusive, se hablaba del famoso apeiron y del ser, donde surge una gran teoría acerca de este concepto en una doctrina filosófica fundada por Parménides llamada la ontología. Continuaremos entonces después sobre este tema, y donde vamos a especificar cuáles fueron esos físicos jónicos, cuáles eran los sensualistas, cuáles eran los racionalistas, y qué planteaban cada uno de ellos, cada uno de los principales representantes de cada tendencia filosófica en Grecia.